Una de las cosas que más me llama la atención de Edith Stein es cómo, proviniendo del judaísmo, quizá esto en cierto sentido le ayudó para lo que voy a decir, pero en fin, siendo una eminencia intelectual, teniendo mucho mundo y mucha autonomía de juicio y de movimientos, habiendo entrado ya cuarentona en el Carmelo, cómo cogió la forma mentis y el estilo monástico contemplativo, o sea, cómo fue una monja muy monja, no una señorita seglar, madura, acostumbrada a hacer su vida y a pensar por sí misma, que después se puso un hábito e hizo un poco lo que pudo en el convento. No, fue muy monja, incluso descendiendo a esos detalles monjiles tan femeninos, de menudencias, que es lo que conforma la vida diaria de un puñado de mujeres que sin esas que a los de fuera nos parecen un poco tonterías, pues se desarmaría, porque la psicología femenina necesita también eso. Y todo eso lo cogió Edith Stein, y cogió mucho el aire de familia del Carmelo y el tono teresiano, en lo que es posible coger eso siendo una alemana, pero en fin, el Carmelo estaba entonces mucho más uniforme y las santas costumbres y todas las exterioridades eran, gracias a Dios, igual en Alemania que en Singapur, que en España, en San José de Ávila. No se había producido este Babel de confusionismo cuyo reflejo en el Carmelo es fruto del que se dio en toda la Iglesia, después del último concilio. Pero antes no existía eso, había unión y unidad. Bueno, pues Edith es muy monja, muy carmelita, muy teresiana, muy mujer precisamente, porque es muy mujer, es todo eso, y tiene una penetración de la mente de Santa Teresa muy aguda, muy importante. En este sentido le encargaron escribir algunas cosas que hizo, como tantas otras carmelitas, por obediencia. Y tiene cosas muy interesantes. El año pasado, no hace todavía un año cabal, el Día de la Cruz, por la renovación de votos, di yo una plática a una comunidad de carmelitas descalzas sobre una meditación de Edith Stein en torno a la Santa Cruz y a la renovación de los votos en esa fiesta, de una profundidad extraordinaria. Pero es que además tiene otras 2 o 3 pláticas en este mismo sentido para preparar la renovación de votos el Día de los Santos Reyes, que es el otro día que se renuevan. Y yo las exhorto a prepararse algunos años con eso, porque tiene mucha enjundia. Pero hoy vamos a hablar un poco de la formación de la carmelita, que es de lo que hoy se habla tanto, y se hacen tantas cosas equivocadas y ridículas e impropias. Pero la formación rectamente entendida de la carmelita descalza es según la mente de Teresa de Jesús, maestra de educación y de formación, la llama Edith Stein. Hace un poquito de historia y empieza en este escrito con la cita de un francés, Berrueta y Chevalier, Sainte Thérèse et la vie mystique.
un libro del año 1934. Y este autor dice que hay muchos castellanos que reciben los principios fundamentales religiosos de Santa Teresa por parte de sus madres en la educación cristiana que les transmiten. La cultura y los conocimientos teológicos que todavía guarda el pueblo español, este pueblo alimentado con leche castellana de la que recibe su fuerza, vienen de Santa Teresa, no es exagerado decirlo, porque ella ha hecho propio el pensamiento teológico que florecía en su época y lo ha llevado a plena madurez. Le ha dado la forma, el color y la vida que en su típico modo de hablar llega a la expresión de la que las almas de nuestro tiempo toman parte. O sea, que todo español, y naturalmente en cualquier sitio donde haya un poco de sentido común, pero más aquí, cuando hablamos de español hablamos de península ibérica, todo español es tributario de Santa Teresa y habla con la herencia que ella le ha dejado a la hora de referirse a Dios, de pensar en Dios. Pero esto hasta un descreído, hasta un ignorante. Como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. Como decía Santa Teresa, entre los pucheros anda el Señor. Como escribió Santa Teresa, solo Dios basta. Como decía la Santa, muero porque no muero. Eso lo dice cualquiera, todavía hoy, en una España descreída e inculta. Pero la Santa Madre está en la raíz de nuestro pensamiento religioso. Y después Edith señala algo que ha pasado este año bastante sin pena ni gloria, así como ha pasado el centenario de la canonización de la Santa Madre bastante sottovoce. Este año, 300 años de su canonización, mejor dicho, 400, que se cumplieron el 12 de marzo, junto con los otros grandes santazos. Pero además se han cumplido casi en los mismos días, el 4 de marzo, que es cuando empieza la novena de la gracia, a San Francisco Javier, para terminar el 12 por su canonización, junto con la Santa Madre y San Ignacio y San Isidro y San Felipe Neri, como sabemos. Pues la novena empieza el 4. Pues el 4 ha habido otro aniversario que tampoco se ha notado nada, no es una gran cosa, pero en fin, en su momento tuvo mucha importancia, Se ha cumplido un siglo, justo. El 4 de marzo de 1922, y Edith se complacía mucho en señalarlo, el claustro de profesores de la Universidad de Salamanca acordó unánimemente conceder el honor del doctorado a la santa patrona de la nación, porque ha empezado este escrito Edith señalando que el 22 de julio de 1627 el Papa Urbano VIII confirmó la resolución de las Cortes de Castilla y León de nombrar patrona de España, juntamente con el apóstol Santiago, a Santa Teresa de Jesús, porque era el agradecimiento del pueblo español a la mujer que había encarnado a la perfección el espíritu del siglo de oro. Sobre esto del patronazgo hay mucho escrito, porque se canceló, se volvió a recuperar, al Papa le hicieron entender que aquello era un menoscabo para el patronato de Santiago, luego las Cortes de Cádiz lo recuperaron. En fin, ¿es patrona la Santa Madre de España o no lo es? En sentido plenamente jurídico no, porque no rematan los documentos, lo estoy concluyendo muy grosso modo, pero sí lo es en todos los sentidos, al menos copatrona podríamos decir. Bueno, pues por eso Salamanca, nada menos, la universidad de más influjo en la historia de la teología mundial, podemos decir, pues la declara doctora en el 300 aniversario de su canonización. Y añadía a Edith, bueno, propiamente no ha sido declarada doctora de la Iglesia. Entonces todavía no, Edith no lo vio.
Esto sucedió 3 décadas después de su muerte, como sabemos, en 1970. Y trae las citas tan oídas y tan sabidas de Fray Luis de León sobre la Santa Madre, pero a ella le interesa desembocar en esto, en la presentación de la Santa Madre como maestra del arte de la educación, que es un arte mucho más elevado que cualquier otro, porque su material no es la madera ni la piedra, sino las vivas almas de los hombres. Y a partir de aquí, Edith, ya entonces hermana Teresa Benedicta de la Cruz, cuando escribe esto, presenta a Teresa de Jesús como educadora, maestra, y esto me ha llamado mucho la atención, y formadora de hombres. No dice formadora de monjas. La Santa Madre, que quería para sus hijas un temple viril y un espíritu de varones fuertes, es formadora de hombres. Realmente toda mujer tiene en el mundo una misión altísima e insustituible, porque la mujer es hacedora de hombres. Los hombres no hacemos hombres, son las mujeres las que hacen hombres. Los conciben en su seno, los gestan, los dan a luz y los crían y los educan. Y esto aunque sean vírgenes, porque son madres, reduplicativamente madres si son vírgenes. De manera que la mujer es hacedora de hombres y por tanto es formadora de hombres. Y por eso los hombres, yo para mí tengo que somos más receptivos, incluso diría más vulnerables, más educables bajo el influjo de una mujer que de otro hombre. Porque en esa mujer vemos siempre a la madre. Y porque ante la intuición, aunque esté mal dicho, pero en fin, ante esa sabiduría no encuadrable, no lógica de una mujer, el hombre con todos sus parámetros de razonabilidad se achica un poco. Y esto es un misterio que los hombres, por nuestra vanidad, nunca queremos reconocer, pero es así. Y que aunque los hombres no reconozcamos, las mujeres lo conocen y lo dominan, ese misterio, y por eso nos manejan un poco. Pues la Santa Madre es educadora y formadora de hombres, dice Edith Stein. Y repito que me ha encantado. Y dice, no es porque yo quiera hablar aquí de que ella es una maestra en la mística teología. Sobre eso hay muchos libros escritos. No. Yo voy a hablar de la educadora y de la formadora. Pero primero voy a hablar de qué significa formar y educar. Y voy a aquilatar los conceptos de enseñar, dirigir, educar y formar. Por enseñar entiendo yo cuando el entendimiento es conducido a nuevos contenidos o cuando cualquier otra facultad humana es decisivamente formada mediante el ejercicio. Dirigir y educar dependen estrechamente uno de otro, de tal manera que en ambos la voluntad es orientada hacia un objetivo. O sea, es enseñar a ir adelante, a dirigirse a una meta. Esto es dirigir, esto es educere, educar, sacar de un lugar para llevar a otro. Esto significa educar. Así como elegancia viene de elegir, saber discernir, escoger. Y formar es modelar, dice ella, va mucho más allá. Formar va todavía más allá de enseñar, de educar y de dirigir, porque según Edith, formar ya es modelar el alma misma, y dice algo muy atrevido. Formar tiene relación con la sustancia del alma, para formar, modelar toda la persona. Bueno, sentados estos presupuestos de la primera parte, mejor dicho, del preámbulo de este trabajito, empieza ella a hablar del liderazgo natural
de la Santa Madre. Claro, la Santa Madre tenía mucho adelantado como maestra en el arte de la educación, porque por naturaleza había nacido para dirigir. ¿En qué sentido? Lo explica Edith con su mente académica y con su inteligencia clarísima y con su formación filosófica antropológica. Por eso es muy bueno, lo mismo que leemos a las Teresitas y a Nuestra Madre Maravillas. Edith te da otra angulatura, otra impostación, en este sentido, como digo, más fundamentada académicamente. Y así como otros libros, Estrellas Amarillas, La Ciencia de la Cruz, pueden resultar un poquito enojosos y hasta farragosos, estos escritos breves dirigidos a las monjas o artículos de revistas que le pedían y ella escribía sin nombre por mandato de su madre priora, son muy fáciles y muy provechosos. ¿Por qué la Santa Madre ha nacido para dirigir y enseñar y formar? Para ser maestra de espíritus, dice Edith. Porque poseía, Teresa de Jesús, visión clara del espíritu, pasión de corazón, voluntad siempre dispuesta, que se empeña en lo que conoce como digno de aspiración. Espíritu de grupo. Claro, quien forma y educa tiene que tener espíritu de grupo, porque lo que considera bueno para sí lo tiene que transmitir a los demás, espoleando a ese colectivo a que asimile intelectual y volitivamente lo que ella ve. Y poder de encanto sobre las almas que a ellas se le entregan. Y todo esto lo poseía esa mujer a la que ya en su vida llamaban robadora de corazones. Esto empieza a manifestarlo Teresa, dice Edith, a sus 6 o 7 años, cuando toma de la mano a su hermanito Rodrigo para embarcarlo en una aventura tan de locos como irse a buscar el martirio a tierra de moros, trasponiendo las murallas de su Ávila natal. Pero no es esto su principal magisterio sobre su hermanito, sino que le enseña a pensar en el cielo, mientras ponían aquellas ermiticas con unas pedrecillas que luego se nos caían en el jardín de la Casa de la Moneda de su padre don Alonso. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. Este es el magisterio de la niña Teresa. Así empieza. Y ella forma porque se forma. Ella puede transmitir porque recibe. ¿De dónde recibe? De los ejemplos que la rodean, de su familia, pero de los libros, porque desde niña es una lectora voraz. Y esa lectura hacía fuerza en su corazón, dice ella. Las palabras de Dios, así leídas como oídas, hacían fuerza en mi corazón. O sea, el Evangelio en la misa, los sermones, que entonces eran tan buenos en muchos casos, no en todos, pero en más casos que ahora, desde luego, era buena la predicación sagrada. Ahora prácticamente es que no existe, porque lo que hay no es predicación sagrada. Y esto hacía fuerza en su corazón, las palabras de Dios. Y entonces fue entendiendo la verdad de cuando niña, que no era todo nada, la vanidad del mundo, cómo acababa en breve, y así se fue determinando a ser monja. Luego vinieron las epístolas de San Jerónimo, las confesiones de San Agustín, los morales de San Gregorio, y ya más adelante el tercer abecedario de Osuna y los cartujanos, Ludolfo de Sajonia, y el Contemptus Mundi, la imitación de Cristo, y el Ejercitatorio de Cisneros, y Alonso de Madrid, y Fray Juan de los Ángeles. En fin, ya leyó mucho a todos los místicos franciscanos, que eran entonces los maestros. Y, por tanto, todo ese liderazgo lo tenía ella porque se formaba. ¿Y qué hizo Dios nuestro Señor? Dice Edith Stein, lo elevó mediante la gracia.
Y entonces, cuando en ella se afianzó su amistad con Dios, dice Edith, no podía tener un mayor sufrimiento que saber que un hombre se encontraba en pecado grave.